Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Onjo Wanson. En esta ocasión vamos a continuar, al igual que la semana pasada, tocando el tema de la intratierra. En este caso nos centraremos en la operación High Jump, la que se le denominó también Task Force 68 o 68. Y se ha hablado muchísimo sobre esta operación, también hay teorías de la conspiración, pero bueno, vamos a ver en principio en qué consistió y luego veremos qué es lo que afirma el venerable maestro Johansson sobre la posibilidad de una civilización intraterrestre. Así que vamos a ello y adelante. Bien, hay ocasiones en las que el relato oficial de la historia dista mucho de la verdad. Los poderosos, los gobernantes, las élites económicas, verdaderos dirigentes en la sombra, mueven sus hilos para, mediante la manipulación de los hechos verdaderos, mostrar una realidad falseada para proteger la verdad sobre cuestiones que son de interés general, es más, de interés mundial. Ellos tienden a reservarse, por motivos de orden tecnológico, científico, militar, la información a título de proteger la propia seguridad nacional, entre comillas, de las principales potencias, y eso es una constante excusa en estas mismas, en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en China, etcétera, etcétera. Digamos que en todas las potencias eh, de gran calado, si vale la expresión. Como no podía ser de otra manera, todo lo que concierne a la posibilidad de que exista una civilización en el interior de la Tierra ha sido tachado por la oficialidad como absurdo, imposible, acientífico, inconcebible, etc. Si acudimos a los mitos, al folclore y al relato de determinados testigos y a su experiencia personal, detallado por ciertos literatos, al igual que lo descrito en sus obras por determinados autores de la literatura universal, pues obviamente tendríamos que, como mínimo, plantearnos seriamente la posibilidad de la existencia de una tierra hueca, de un mundo interior. En la conferencia anterior dimos algunos ejemplos de todo lo relatado anteriormente. Hoy nos centraremos en unos hechos que no pueden dejar indiferentes a nadie. Nos referimos a la operación Gran Salto, operación High Jump, también llamada Task Force 68, acaecida en 1947 y comandada, por lo menos como asesor científico, por el famoso almirante Richard Evelyn Byrd. Nos referimos al gran explorador de los polos. Decir Byrd es sinónimo del hombre de la Antártida. El almirante Richard Evelyn Byrd nació en el estado de Virginia, en los Estados Unidos de América, en 1888 y toda su vida la pasó entre el aire y los hielos. En 1926, junto a Floyd Bennett y a bordo del avión Fokker trimotor, Josephine Ford alcanzó el Polo Norte en 1927. Atravesó el Atlántico sin escalas, llegando a Francia. En 1929, a bordo del avión Ford trimotor, Floyd Bennett, Byrd sobrevoló el Polo Sur. Durante el resto de su vida, Byrd realizó 5 expediciones a la Antártida. En ellas se exploraron cientos de miles de kilómetros cuadrados y personificó la imagen de la era mecánica de las exploraciones antárticas. Nadie en la historia ha contribuido más a los descubrimientos geográficos de la Antártida como Richard Byrd. Marino, aviador y explorador norteamericano, pionero de la aviación, dirigió expediciones aéreas y terrestres a la Antártida. Sobrevoló el Polo Norte y el Polo Sur. Byrd dio comienzo a una larga serie de expediciones a la Antártida, que fueron las que verdaderamente le reportaron la fama y aureola del gran explorador y descubridor. En su primera expedición, llevada a cabo entre los años 1928 y 1930 y preparada minuciosamente, Byrd instaló el campamento principal, al que llamó Little America, en la punta norte de la isla de Roosevelt, en la bahía de Wallace, Bahía de las Ballenas. El campamento contaba con laboratorios, almacenes, talleres, estación de radio y hospital. Esta imagen que vemos ahora mismo en pantalla es bastante interesante porque corresponde a la base actual llamada la base McMurdo, la base de Estados Unidos. Empezamos viendo que hay muchísimas instalaciones, muchísimos hangares, más o menos los efectivos pueden oscilar entre 1.300 y 1.500 personas, lo cual indicaría o haría el preguntarnos cómo es posible una base pues, con tanto personal y para qué. Aquí tenemos otra fotografía en la distancia de la base McMurdo y como podemos ver son numerosas las instalaciones. Bien, continuamos.
Poco antes de morir, su conciencia le impidió llevar a la tumba una verdad que ahora relataremos. Pero antes, fue encargado de cartografiar 388.000 kilómetros cuadrados de tierras inhóspitas. En 1929 partió con su avión acompañado de 3 componentes más de la expedición, con intención de dar la vuelta completa al Polo Sur, hazaña que se logró con total éxito. La expedición también hizo descubrimientos geográficos interesantes, tales como la Mary Bird Land, la cordillera Etzell-Ford, las montañas de Rockefeller, luego veremos por qué se le llamaron Rockefeller y lo entenderemos, y de Charles Bogle, y la exploración completa de la tierra de Eduardo VII. En 1930 fue ascendido al grado de comandante a pesar de encontrarse retirado de la Marina. Su segunda expedición, realizada entre los años 1933 y 1935, fue todavía más espectacular. Aunque regresó a la Antártida acompañado de un nutrido grupo científico, Beer permaneció completamente aislado en una cabaña, a 200 kilómetros del campamento Little America, con el propósito de llevar a cabo una serie de investigaciones meteorológicas y aurorales. Durante las cerca de 6 meses que Beer permaneció aislado, tan solo se comunicó con el resto de su equipo por medio de una simple radio. El resultado de la expedición científica no pudo ser más fructífera y asombrosa. Además de los estudios de Peart, el resto de la expedición inspeccionó un vasto territorio, 1.165.000 kilómetros cuadrados, que se dice pronto, y acometió investigaciones científicas de muy diversa índole. En 1935-1939, Beard repitió sus expediciones, sobrevoló ambos polos y construyó mapas y planos exactos de las regiones por las que pasaba. De este modo, Beard contribuyó al total esclarecimiento y conocimiento de las dos zonas más desconocidas que aún quedaban en el mundo, o por lo menos teóricamente eso es así. Luego veremos concretamente lo que concierne al justamente polo norte geográfico y magnético y polo sur magnético y geográfico, si realmente es así. Según las afirmaciones de un artículo de Jim Brown de la revista Nostra, número 425 de la semana del 29 de junio al 4 de julio de 1980, el almirante Byrd habría vivido una aventura extraordinaria en los glaciares del Polo Norte. Byrd, acompañado de 3 personas, iba caminando horas sobre el hielo, escalando los picos de hielo. De pronto, de una cumbre descubrieron un espectáculo inolvidable. Un valle estrecho y profundo cubierto de una vegetación abundante y aparentemente iluminada por un sol caliente permanente. Un verdadero oasis de vida en medio de un gran desierto de hielo. Consultando su termómetro, la temperatura era de 50 grados bajo cero. Su colega, el capitán Fitting, escribe en el periódico de la misión: el 14 de junio de 1926, a 74 metros de altitud, a las 12 horas 08 minutos, descubrimos concretamente unas tierras extrañas. Los 4 hombres se pusieron a utilizar sus cuerdas para llegar a la maravillosa vegetación que se extendía sobre una centena de metros. Era su primer viaje de los muchos que realizó. Venerado como un héroe en su país, el almirante Richard Byrd de la Marina de los Estados Unidos fue protagonista de un hecho extraordinario durante su última expedición a la Antártida el 19 de enero de 1946. Sin embargo, los altos mandos le prohibieron expresamente que jamás mencionara lo sucedido. Poco antes de morir, como hemos dicho antes, su conciencia le impidió llevar a la tumba una verdad que, según él, toda la humanidad debía conocer, y se las arregló para filtrar el diario de ese viaje. Luego veremos realmente si ese diario corresponde a una realidad o no. Se trata de un relato extenso y detallado donde cuenta que mientras se dirigían al centro del polo, su avión entró en una especie de turbulencia y los instrumentos comenzaron a oscilar sin control. La temperatura exterior llegaba a los 24 grados de calor y en el horizonte comenzaron a observar verdes valles, montañas y ríos en un lugar en el que debía haber hielos y nieve. Mientras avanzaron, notaron que el sol no se veía, pero todo estaba iluminado por una luz pareja y diferente. Señala haber observado con sus anteojos la larga vista un grupo de animales similares a los extinguidos y prehistóricos mamuts. En octubre de 1947, editada por The National Geographic Magazine, la revista National Geographic Magazine, que es bastante complicada de conseguir justamente un número correspondiente a ese año, donde sale Byrd, pues aparece Byrd hablando precisamente de esa expedición. Dice lo siguiente: nuestras naves exploran la Antártida.
Escrito que tiene la particularidad de llevar la firma del propio Byrd, decía concretamente, narrando sus peripecias en la Antártida durante los días de la Operación Highjump. Desde ya mismo, esta revista es un documento notable y con fotografías no menos curiosas que vamos a develar hoy. Pero lo más importante es que aquí encontramos a Byrd hablando de las misteriosas tierras más allá del polo. Justamente es como las describe, misteriosas tierras más allá del polo. Quédense concretamente con esa expresión. Y dice lo siguiente: cuando se habla de más allá del polo sur, el lenguaje no es del todo figurativo. El polo es, por supuesto, lo más lejano al sur posible, pero apenas es un punto intermedio hacia lo que ahora debe ser el objetivo de la exploración antártica, el interior de esos millones de kilómetros cuadrados que ningún ojo ha visto. El escritor Charles Berlitz publica su aclamada continuación sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas, titulado Sin rastro, en 1977. Berlitz declara toparse con el testimonio de Emily Ingram, residente en Miami y de profesión abogada, especializada en periodismo. Según se expuso Berlitz en su libro, Ingram le confió lo sucedido en una transmisión de radio de 1929. Y dice lo siguiente: vivíamos en Boston en ese momento y mi padre recientemente compró una nueva estación de radio que incluía un altavoz y un auricular. El amplificador estaba incrustado en la pared y todos los equipos requerían una antena grande. Lo recuerdo muy bien porque mi padre se cayó del techo mientras lo instalaba, pero hizo todo lo posible para que el trabajo funcionara. Mi madre estaba particularmente interesada en la historia del almirante Byrd. Se anunció que seguiría el paralelo 70 y emitiría durante su vuelo por radio. Al parecer, la voz de Byrd fue escuchada por Ingram, quien aseguró vio una tierra casi mágica poblada por humanos, floresta y animales extraños. Toda esa comunicación estuvo signada por interferencias constantes, hasta que en un momento la voz de Byrd fue abruptamente interrumpida. Ingram dice que muchos de sus vecinos fueron testigos de la extraña transmisión y que más tarde le escribió una carta a Byrd preguntando sobre este suceso, aunque nunca recibió respuesta. Es interesante observar que estas declaraciones, de comprobarse su real veracidad, sucedieron en 1929. Recién en 1947, parte de estas historias vieron la luz con el ejemplar que hemos citado, del cual estamos viendo imágenes, de National Geographic Magazine, poblado, como hemos dicho, por fotografías sorprendentes. Y nuevamente el interrogante: ¿mienten los testigos? ¿O Byrd realmente avizoró esas mismas tierras en 1929? Otra cuestión de importancia en el caso Byrd lleva al patrocinio de sus expediciones. Pero antes de entrar en el patrocinio de sus expediciones, echemos concretamente un vistazo a las fotografías que estamos viendo que pertenecen justamente a la National Geographic Magazine, que es la que vemos justamente en esta diapositiva. Si observamos las fotografías, pronto nos llama la atención algo bastante interesante. Estas fotografías corresponden a la Operación Highjump y estamos viendo una cantidad inusual. Luego veremos en qué consistió esa fuerza de choque, esa fuerza de ataque, esa fuerza militar, porque estamos viendo realmente portaaviones, aviones de guerra, submarinos como el de lo que es la imagen, y algo bastante extraño para que las autoridades posteriormente de los Estados Unidos dijeran que realmente era una expedición científica y de lo que se trataba es de probar cierto tipo de instrumental y de verificar y comprobar en las condiciones meteorológicas adversas cuál era el comportamiento de ese material. Ahí vemos a la izquierda pues un mapa de la Antártida y sobrepuesto lo que es el relieve de los Estados Unidos para hacernos un poco una idea de la enormidad de lo que es el continente antártico en relación a lo que es los Estados Unidos de América. Vemos que es enorme y que para poder explorar todo realmente se necesita muchos hombres, mucho tiempo y bastante valentía. Demasiados recursos materiales y unas dificultades realmente bastante grandes en circunstancias climatológicas muy adversas. Bien, aquí vemos lo que es una foto bastante interesante, donde aparece justamente en este ejemplar de la revista National Geographic en 1947, donde fue captada. Y hay en el fondo, como podemos ver, una extraña luminosidad durante la expedición Highjump. ¿Qué pudo ser esa luminosidad? ¿Una aurora boreal o la Tierra más allá del polo?
Esta fotografía solo aparece en este ejemplar de la revista. ¿Se ha querido ocultar? ¿No se le ha dado publicidad? Bueno, si alguien nos da una explicación científica, pues podríamos estar realmente satisfechos con la explicación, pero no deja de entrever ciertas inquietudes de qué podía ser esa luz blanca al fondo de lo que es esta fotografía. Aquí vemos una imagen de 1947 y cómo pues iba radiándose la expedición también relacionada con lo que hemos dicho anteriormente eh, de la high jump. Bien, estábamos hablando de una cuestión bastante interesante. Es sobre el patrocinio económico de expediciones anteriores que hemos relatado del almirante Byrd. Vemos una imagen inusual dándose la mano de David Rockefeller, el multimillonario, que patrocinó algunas de las expediciones junto con Henry Ford. Y por eso hemos hablado que anteriormente se le dio el nombre a una de las cordilleras de la Antártida como Cordillera Rockefeller. Lleva el patrocinio Rockefeller de algunas de sus expediciones y hay mentores muy ricos que ayudaron al almirante en sus propósitos. Aunque son muchos los contribuyentes, citaremos a dos. Uno es David Rockefeller y otro es David Harold Beard, multimillonario tejano que hizo su fortuna gracias al petróleo y era primo lejano del almirante Beard. Bien, sobre el famoso diario que hemos dicho anteriormente del almirante Beard, no se ha llegado a verificar su autenticidad. Hay un relato bastante interesante, pero ante la duda lo hemos dejado para una pesquisa posterior. Dejando muy aparte especulaciones, opiniones, diremos que la información más fehaciente y directa que puede dar una explicación sobre la realidad de la Tierra hueca es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Si existen autores, literatos que han apuntado la posibilidad de que en el interior de nuestro planeta exista una civilización, es porque esa información la han obtenido o bien de manera directa o mediante el relato de algún iniciado maestro de la Orden Rosa Cruz. Poder tener la posibilidad de develar y descubrir la realidad de la intertierra es posible para aquellos que alcanzan el despertar de la conciencia o también aprenden a salir al cosmos astral. Aquellos seres que se encuentran en el interior de la Tierra son seres despiertos. El animal racional habitante del planeta Tierra se cree el centro del universo y, sin embargo, es una criatura que no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni siquiera sabe cuál es su verdadera naturaleza. Su conciencia duerme y su vida se circunscribe al cumplimiento de un rol totalmente mecánico que le lleva directamente a la muerte sin haber podido comprender qué papel juega en el mundo y en el universo. Conquistar de nuevo y recuperar la normal y verdadera funcionalidad de la conciencia es algo que debemos de comprender y acometer. La humanidad entera se encuentra totalmente dormida, sometida a una especie de hipnosis colectiva y al sueño profundo. Lo primero que hay que asimilar y comprender de manera urgente es que como consecuencia del uso negligente por ignorancia de la energía sexual, la energía más valiosa del cosmos, nos encontramos en esta lamentable situación. Si aprendemos a utilizar, orientar adecuadamente y transmutar nuestra energía sexual, estaremos en disposición de regenerarnos y alcanzar el ansiado despertar para poder así realizar la autorización del ser. De ahí que comprender el perfecto tesoro que constituye nuestras aguas espermáticas, el mercurio de la filosofía secreta, la materia prima de los alquimistas, es urgente y crucial. Por eso el venerable Maston Johansson afirma contundentemente y muy claramente lo siguiente. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud, quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda, allende los mares, en el rincón de un laboratorio. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso que es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. La energía sexual es la más poderosa y la más sutil que existe en el universo.
La Rosacruz es una orden eminentemente sexual. La Rosacruz es sexual 100%. La cruz es fuego y agua. La rosa es vida. La vida germina gracias al sexo. La fuente de la vida es el sexo. La causa de la muerte hay que buscarla en el sexo. La castidad es vida, la fornicación es muerte. La simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenes. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. No hay nada en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ensémenis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. La energía sexual es más que una modalidad de energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilara en sí mismo a la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar. Y este hombre se vería inmune a toda aquella derivación de energía atómica. Un hombre solar puede pasearse entre los letales depósitos de uranio, así como por aquellos lugares donde se almacenan o desechan los residuos atómicos, sin sufrir molestia alguna, mucho menos daño o contaminación. Un hombre solar como tal es superior a todas las formas de manifestación energética. Es energía solar encarnada. La simiente en el hombre es realmente divina. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma o la vara de Aarón o la espada ígnea de Perseo con la cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego. Eso que constituyen en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, virtudes. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es el ego quien utiliza los vehículos, tanto físicos como suprasensibles, para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego algo que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre. Un algo muy distinto, algo divino, algo extraño. Y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina. Encontramos al Buddhata o a la conciencia. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, pese a quien pese, se haya sumido en la más profunda y negra de las inconsciencias. El animal racional llamado hombre es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una conciencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. En pocas líneas, hemos condensado el trabajo principal que el aspirante a Rosacruz debe de realizar para realizar la gran obra y para salir de ese estado de sueño e hipnótico. Pero ya que hemos mencionado la transmutación sexual, acudimos a la definición de esta que realiza el venerable maestro Johansson y dice lo siguiente. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Por la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La transmutación sexual
Nos la han legado los dioses como un arca sagrada en la que reside el potencial supremo que nos lleva a compartir la dicha suprema en el banquete de los dioses, de los Elohim. En todos los libros sagrados se habla de la transmutación. Se habla de una manera metafórica o velada del arcano solar, del secreto indecible del arcano solar. Jesús, el excelso gran maestro Rosacruz, fue quien, en la práctica, en los hechos, nos enseñó el gran arcano. El arcano solar es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano AZF, Caretza. En Oriente se lo conoce como el Saja Maituna u Odvareta Yoga. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y con el fuego, tal como vemos en la imagen, para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosacruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajo persistente en el laboratorium, oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. Y fuego más agua igual a conciencia. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. En el enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el ens virtutis. En el seis y el falo bien unidos se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal del enseminis. El enemigo de los siglos del ego busca siempre la oportunidad para expresarse y seguir esclavizando la conciencia. Para poder aniquilar el ego, debemos empezar por su debilitamiento, controlando toda la actividad yoística que se expresa en el animal racional. Una vez que alguien despierta conciencia, posteriormente existe la posibilidad de que despierte Kundalini. Y una vez con el fuego sagrado, con la espada ígnea, con Excalibur, podemos aniquilar los yoes, el ego. A los yoes lo único que les interesa, les importa es satisfacerse, llegar a gozar de aquello con lo que fueron creados. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado. Las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. El yo de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso que es el ego. El alimento primordial del ego es la fornicación. Sin embargo, el alimento del budata, el sustento de la conciencia, se halla en el inseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el maituna o arcano real proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. El venerable maestro Johansson afirma: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol, Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar, para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Pues bien, dicho esto, veamos cómo el almirante Beer emprendió mediante la operación Haigam, también llamada Task Force 68, dirigida hacia la Antártida. A principios de 1947, con Japón ya derrotado, se llevó a cabo una expedición americana al continente antártico que se conoció como Operación Haigam. Anteriormente ya hemos visto algunas fotografías y hemos dado algún detalle. Solo ya el nombre nos plantea algunas preguntas. Haigam, gran salto. ¿Gran salto de qué tipo? Tecnológico, pero ¿salto a dónde? La existencia de dicha misión está ampliamente documentada y fue real. Lo que no está tan claro es la auténtica naturaleza de esta. En teoría, sus objetivos oficiales eran la exploración de un continente desconocido, valorar la viabilidad para el posible establecimiento de bases permanentes, probar material en condiciones de frío extremo y expandir el territorio norteamericano. En principio, no deberíamos extrañarnos, a pesar del inicial propósito científico de la misma, que ésta fuera financiada en su totalidad por la US Navy
y que al frente de la misión estuviese el contraalmirante Richard Evelyn Byrd. Dada la naturaleza estratégica para Norteamérica de la operación, también es lógico que no se permitiera la presencia de observadores extranjeros. Lo que empieza a resultar chocante es el notable contingente desplazado organizado en lo que se conocería como Task Force 68. A la Antártida se desplazaron 2 portaaviones, el portaaviones USS Philip Sea y 13 buques de apoyo, entre los que se encontraban varios destructores, un submarino, el USS Sennett, con un total de 4.700 efectivos, más otras 2 portaaviones más. Semejante contingente para una mera expedición científica. Bueno, 1 o 2 buques científicos con algún destructor de escolta podría ser razonable, pero portaaviones, submarinos, destructores, no encaja. Menos aún con una economía mundial maltrecha por la guerra y teniendo en cuenta que la Unión Soviética en esos momentos no era una amenaza, pues estaba destruida y acababa de perder 20 millones de compatriotas y disponía de un ejército, aunque numeroso, no estaba tecnológicamente a la altura del americano y menos para tratar de realizar una conquista antártica. Para mayor confusión, antes de su partida, el propio almirante Byrd realizó el 2 de diciembre de 1946 unas declaraciones públicas que recogió la prensa de la época en la que contradecía la naturaleza oficial de la expedición, porque decía lo siguiente: mi expedición es en esencia militar. Oficialmente la expedición proyectada para unos 6 meses fue abortada a los 2 de su inicio, por varios accidentes aéreos con víctimas incluidas. Aquí los teóricos de la conspiración difieren del relato oficial del gobierno estadounidense. No vamos a entrar en dicha discusión en cuántas víctimas fueron y las causas. Simplemente especificaremos el dato de que oficialmente está reconocido que la operación fue abortada al segundo mes y que en efecto hubo fallecidos durante la misma, según el gobierno, por las duras condiciones climatológicas de la región. El relato oficial, de nuevo, se ve contradicho y hay varias contradicciones por el propio comandante de la operación, Haiyam. El 5 de marzo de 1947, el periódico chileno El Mercurio publicará unas enigmáticas declaraciones del contraalmirante Byrd a su regreso de la misión. Es imperativo para los Estados Unidos iniciar las medidas de defensa inmediata contra las regiones hostiles. No quiero asustar a nadie, pero en los albores de un nuevo mundo, América puede ser atacada por un enemigo que tiene la habilidad de volar de polo a una velocidad increíble. Bien, otras extrañas declaraciones realizadas en Estados Unidos por Byrd y otros militares en ruedas de prensa hablaban de avistamientos y encuentros con aeronaves de altas capacidades no comparables con los más avanzados aviones a reacción de la época. El almirante Byrd tuvo que enfrentarse a un secreto y minucioso interrogatorio de las autoridades norteamericanas. Tras ello, Estados Unidos se retiró de la Antártida durante casi una década. Las declaraciones del almirante Byrd fueron publicadas en la prensa chilena, pero nunca fueron confirmadas públicamente por las autoridades estadounidenses. De hecho, Byrd no volvió a hablar a la prensa sobre la operación Haiyam, dejando a los investigadores especular por décadas sobre lo que realmente sucedió y por qué Byrd fue silenciado. Después del colapso soviético en 1991, la KGB liberó archivos previamente clasificados que arrojan luz sobre la misteriosa expedición naval llevada a cabo por Byrd a la Antártida. Por cierto, aquí seguimos viendo fotografías de la expedición, helicópteros, fragatas, y la verdad que un contingente de aviones militares, pues bastante sospechosos, si es que la expedición era para probar instrumental y pues probar ese instrumental en condiciones meteorológicas adversas. Bien, un documental del año 2006 de Rusia, recientemente traducido, dado a conocer por primera vez, pues recientemente, insistimos, apenas prácticamente años atrás, dio a luz un informe secreto de inteligencia soviético de 1947 por encargo de Joseph Stalin de la misión de la Task Force 68 de la Operación Haiyom a la Antártida. El informe de inteligencia recogido por espías soviéticos incrustados en los Estados Unidos reveló que la Marina de los Estados Unidos se encontró con una misteriosa fuerza de ovnis que atacó a la expedición militar, destruyendo varios barcos y un número significativo de aviones. De hecho, la Operación Haiyom había sufrido muchas bajas, como se indica en los informes de la prensa iniciales de Chile. Si bien existe una posibilidad de que el informe fuera el resultado de desinformación de los Estados Unidos. Alimentado a un conocido topo soviético, la explicación más probable es que el informe expone el primer incidente conocido en la historia que implica una batalla entre las fuerzas navales estadounidenses
y una fuerza desconocida ovni en la Antártida. Parece que los ovnis no tenían la intención de destruir a la fuerza estadounidense, sino obligarle solo a retroceder. Fue un informe de la época de Stalin de deliberadamente desinformación alimentada a las autoridades soviéticas por la inteligencia de Estados Unidos. La respuesta más probable es que el informe de la era soviética lanzado en el documental del 2006 fuera sustancialmente correcto. Esto sugiere que el informe del almirante Beer a la prensa inicialmente fue preciso y, es decir, fue un enemigo que podía volar de polo a polo a velocidades increíbles, tal como relataba el almirante. Había surgido concretamente algo desconocido para lo que es los militares de Estados Unidos, una serie de aeronaves que podían desplazarse en minutos de polo a polo, a velocidades vertiginosas. Lo más importante es que la fuerza OVNI había infringido numerosas bajas en la Marina de los Estados Unidos, algo que no tenía realmente una fuerza militar no tenía poder para oponerse concretamente a esta situación. La primera batalla del mundo conocida entre militares de Estados Unidos es una flota desconocida OVNI cerca de la Antártida, basada muy probablemente en lo ocurrido en esos hechos. Abrimos un pequeño paréntesis. Probablemente los seres de conciencia despierta interterrestres y los extraterrestres no utilizan jamás la violencia, simple y llanamente tratan de alejar a aquellos que tratan quizás con información, como veremos más adelante, de penetrar a la fuerza en la Intertierra, cosa que es imposible. Independientemente, como decimos, de las teorías de la conspiración, opiniones, relatos manipulados o sucesos reales, lo que los hechos que rodean a toda la operación Haiyan indican es que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos contaban con cierta información relacionada con la realidad de la Intertierra. Quizás esa información fuera proporcionada por la propia experiencia de la mente Bill o por otras fuentes de información y probablemente su intención era penetrar en la Intertierra o acercarse el máximo posible para realizar un salto hacia el interior. De ahí concretamente el nombre o la denominación de la operación Haiyan, Gran Salto. El almirante Beer declaró en una conferencia de prensa que la operación Haiyan fue principalmente una misión militar para entrenar personal naval, probar barcos, aviones y los nuevos helicópteros en condiciones de zona gélida, desarrollar técnicas para establecer y mantener bases aéreas en la Antártida. Un objeto secundario fue aumentar el conocimiento de las condiciones hidrográficas, geográficas, meteorológicas, geológicas y electromagnéticas del área. En los Estados Unidos fue muy difícil justificar a la opinión pública las bajas registradas en la Antártida, pero el caso fue oficialmente cerrado. Los militares denominaron a esta operación como la Guerra de los Pingüinos, después de que el gobierno federal declarara una y otra vez a la opinión pública norteamericana que en la Antártida solo vivían pingüinos y que las bajas del personal militar se debían a desafortunados accidentes. Bueno, también oficialmente la expedición fue un gran éxito porque permitió conocer muchos aspectos del uso del equipo militar bajo condiciones extremas. Entonces, ¿por qué regresó Beer a Estados Unidos en febrero de 1947, meses antes de lo previsto? La operación está bien documentada con fotografías, mapas y películas propiedad de Nara. Incluyen imágenes sin editar filmadas por la Marina. Estas películas muestran cómo era la vida cotidiana de los soldados en la Antártida, imágenes del campamento base, sus viviendas y lugares de trabajo, el equipo que se estaba probando y el uso de variedad de transportes, incluidos barcos, aviones y trineos tirados por perros. Pero con respecto a la intratierra, ¿qué es lo que afirma el venerable maestro Johansson? Pues lo siguiente. ¿Cuál es la relación del animal racional habitante de la superficie terrestre y los habitantes de la intratierra? No existe relación alguna, lamentablemente. Sin embargo, en algunos casos, algunos animalitos racionales, o mejor, algunas personas, por algún mérito singular, son invitadas a pasar a la intratierra y si gustan pueden quedarse ahí. Naturalmente que no son banqueros, no son ejecutivos los que son invitados, sino son personas de escasos recursos o medios, pero que no simpatizan y no están armónicamente viviendo con el mundo social actual. Son gente que no se siente bien en este planeta, diríamoslo así. Entonces, ellos, al sentirse así, buscan una filosofía, una religión, una política, y para tratar de armonizarse y no se sienten de ninguna manera bien. Y si supieran algo sobre los extraterrestres, dirían, quisiera irme a otro planeta para ver cómo es, porque esto no es para mí. Entonces ahí, esas personas desubicadas podrían ubicarse allá en la Tierra. Y hay veces que hay aventureros, expedicionarios,
que se meten por el Polo Norte, por el Polo Sur, y muchos mueren en sus intentos por tratar de llegar a la Intertierra. Y otros tienen la suerte de llegar a contactarse con las autoridades de la Intertierra y les ofrecen todas las ventajas. Si quieren quedarse, se quedan. Si quieren salirse, se salen. Pero de todo aquello que ellos han recibido como instrucción, enseñanza, lamentablemente al volver a la superficie, normalmente se olvidan y si algo recuerdan es muy escaso, muy poco. Los habitantes de la Intertierra podemos decir que son verdaderamente seres humanos, no animales racionales. Vale decir, son seres con conciencia despierta. Ellos viven la enseñanza Rosacruz. Raros son los que pueden entrar en contacto con ellos, me refiero a los de la superficie con los del interior, y cuando se produce ese tipo de encuentro y se establece una relación, ellos son invitados a poderse quedar allá. O uno puede pedir el quedarse, si es que, digamos, califica. Por decir, le pueden someter a cierto tipo de pruebas, instrucción. Si las aprueba, puede quedarse. Son seres completamente diferentes, son seres con conciencia despierta. Los 5 valores son vividos plenamente por ello. Con respecto a la luz solar, podemos encontrar entre ellos dos tipos de personas, dos tipos de gente. Una gente que es solar, que no necesita la luz solar del exterior. Sin embargo, en el interior de la Tierra, como es noticia normal, existe un sol interior en pleno centro de la Tierra. Allí no se conoce la noche. Si alguien quiere descansar, descansa. Total, no hay horas de sueño. Digamos que esto sea la Intertierra. En pleno centro está el Sol y todo esto, la superficie terrestre interior, y ahí están los continentes. Y están también los océanos. No me refiero al Océano Pacífico o al Atlántico, sino a otro tipo de océanos que comunican las zonas terrestres extensas y largas. En otro orden de ideas, si por alguna razón ha habido accidentes en la superficie terrestre, pues tipo cataclismos, algunas poblaciones han sufrido cosas terribles y ellos han rescatado a algunos de los que se podían rescatar y los han llevado adentro. Pero son gente tan común y corriente que no tienen ninguna posibilidad realmente de poder hacer el trabajo interno. Entonces tienen sus lugares plenamente libres, pletóricos de libertad, pero son conocidos para nosotros en ese sentido un tanto despectivamente. La palabra lo dice todo. Son conocidos como zoológicos. Tienen de todo ahí, absolutamente, pero no se les consciente ninguna exageración. Es decir, no hay bares ni cantinas, por supuesto, ni tampoco drogas ni cosas parecidas, pero hay muchas cosas que son aquí normales. Si hay un grupo de gente que puede tener un tipo de fútbol o futbito, diríamos, les gusta, se divierten a su manera y su mundo, no están esclavizados a un sistema ajeno. Tienen sus cosas ahí, incluso tienen radio y televisión. Naturalmente que la instrucción o educación, lo que pueden transmitirse en la radio y la televisión, no es un programa de guerra, aventuras, pornografía o novelas. Es algo más constructivo, más instructivo, más real, de tal manera que no hay ese tipo de prejuicio para ellos, no hay ese tipo de fascinación. Tienen más o menos lo mismo que acá, pero en el sentido altamente positivo. La generalidad se acostumbra a trabajar y se quedan, pero hay muchos que no. Prácticamente, pese a lo que se diga, la diferente propaganda de carácter comercial, científica, militar, lamentablemente no ha habido nadie y no ha habido expedición que haya sobrevolado el Polo Norte. Alrededor del Polo Norte y Polo Sur se han sobrevolado, no hay duda, pero del mismo polo, del centro mismo del planeta, no. Se extravían, se pierden. Como están extraviados, no saben dónde están. Como mucho han inventado brújulas de todo tipo al respecto. Una de las primeras era la brújula giroscópica y según ellos les podía indicar dónde estaba el polo, pero también les falló. Prácticamente, si uno se imagina el polo norte y el polo sur, una esfera normal, llega a un límite en que en vez de encontrar montañas, se encuentra irregularidades de hielo. Es obvio, pero lo que hay es una pequeña concavidad. Una concavidad donde empieza otra vez la barrera y de ahí pasa a esa barrera otra concavidad y recién puede conducirse al canal, diríamos, al agujero que lleva a la Intertierra. Hay dos concavidades. Las dos son magnéticas. Distraen, desvirtúan cualquier señal de carácter actual. ¿Quién sabe? En definitiva, podemos afirmar el hecho de que la vida intraterrestre y extraterrestre es una realidad. En todo el planeta Tierra existe una serie de túneles o entradas a eso que es la Intertierra. La Tierra, por dentro, no es una bola de líquido incandescente, sino que ahí dentro existe un sol interior y existen otros continentes. Asimismo, se encuentra habitado por todo tipo de animales que se extinguieron hace mucho tiempo atrás, como los dinosaurios y los mitológicos dragones. También existe vida realmente humana, de seres conscientes y no de entes dormidos como el animal racional que pulula la corteza terrestre.
Los extraterrestres o intraterrestres o seres extradimensionales o extratemporales tratan de mantenerse más o menos alejados del animal racional. A veces, cuando se han acercado demasiado, han sido objeto de ataques. Es el animal racional el que los ha atacado y algunos de ellos han procedido a cierto tipo de defensa. Obvio, su superioridad es demasiado grande. Si alguien quiere, puede y se merece o está calificado para una experiencia, o mucho más, tiene que dejar su condición de presidiario, de esclavo, de sus instintos, de la ambición, de la violencia, del odio, de la lujuria, de la pereza, de todas esas cadenas psicológicas que le sujetan a la cárcel la materia, y solo un hombre libre puede establecer una relación supralógica consciente con los hermanos del cosmos infinito y de la intratierra. Pero la bestia lógica está recluida únicamente al oscurantismo de sus creencias, vicios, hábitos, crímenes y pasiones. De todo hay en el cosmos, de todo hay en el planeta Tierra, de todo hubo. Pues bien, si queremos pretender de manera directa verificar la realidad de la intratierra, tenemos que despertar conciencia mediante los valores de transformación íntima, que son los mismos 5 valores de la Rosa Cruz, que conducen indefectiblemente al aspirante que los vive plenamente a la suprema meta de el despertar de la conciencia. Y esos 5 valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Con el valor de la vida hablamos siempre de transmutación alquímica de energía sexual, de trabajar con nuestras aguas espermáticas, con el mercurio de la filosofía secreta, con lo que es la materia prima buscada por los alquimistas en la Edad Media y tan ocultada. Por medio de la transmutación sexual, convertimos las aguas espermáticas en energía crística que asciende victoriosa por los canales de transmutación, los canales Ida y Pingala, hasta el cerebro, y esa energía sexual transmutada en hojas, energía crística, desemboca en el templo corazón, porque es allí donde se encuentra la morada de la conciencia, del Buddhata, de nuestra chispa divina. Y tal como hemos dicho anteriormente, la conciencia se alimenta precisamente de energía sexual transmutada. Entonces, el primer tipo de transmutación, existen 3 tipos de transmutación, es la transmutación unipolar. Esta transmutación, este tipo de transmutación, está orientada a personas que todavía no trabajan con su pareja. Todavía el hombre que todavía no cuenta con su mujer o la mujer que todavía no cuenta con el hombre, con su pareja. Y es una magnífica y sencilla práctica en la cual, insisto, esa energía sube por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar. Ahí ya sí que se trabaja con la pareja, pero no hay todavía contacto sexual. Hay contacto entre las manos o entre la espalda o con las rodillas entre el hombre y la mujer, siempre hombre y mujer. Se tocan con las manos y hay un intercambio energético, hay un intercambio bioelectromagnético. Es una antesala de preparación para vivir el tercer tipo de transmutación, que es el gran secreto del arcano solar. El arcano solar, el arcano real, lo que es el Saja Meituna, lo que es el Tantra blanco, lo que es el Lubareta Yoga, lo que es la alquimia sexual, lo que es la magia sexual. Son todo términos sinónimos que indican lo que es eh, la conexión sexual entre hombre y mujer sin orgasmo y sin eyaculación. Lo que se produce es una magnífica transmutación del enseminis, insisto, en la cual cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación, haciendo ascender por los canales Ida y Pingala la energía sexual transmutada hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Bien, ese es el valor de la vida. El valor de la muerte indica, obviamente, el control del ego, el intentar ser libre, porque estamos sometidos, como hemos dicho anteriormente y multitud de veces en todas las charlas, el animal racional está sometido a lo que es la esclavitud del ego. Lo que se expresa a través del animal racional son miles y miles de yoes, es ego. Si queremos concretamente empezar a debilitar el ego, debemos de controlar su manifestación. Debemos de realizar un control yoístico. Debemos de impedir que se manifiesten los yoes en nosotros. De tal manera que así, de esa manera, con ese control, el ego se va debilitando poco a poco. Y posteriormente, junto con la vivencia de todos los valores de la Rosa Cruz, existe la posibilidad de llegar al despertar de la conciencia. La conciencia, una vez despierta, implica la posibilidad, mediante las prácticas de magia sexual, del despertar del fuego sagrado de Kundalini. Y con Kundalini despierto, con el fuego sagrado,
ya podemos empezar con la espada sagrada, con la espada de Excalibur, a eliminar los yoes. Tenemos una conferencia donde se explica este proceso en nuestro canal de YouTube. Luego tenemos concretamente el valor de la libertad. Hemos hablado del valor de la muerte, que es la muerte del ego, y el valor de la libertad. Mediante el valor de la libertad, aprendemos a vivir conscientemente. La humanidad se encuentra sometida a una hipnosis colectiva. El animal racional, tal como hemos dicho al principio de la charla, y no da charlas, se encuentra totalmente dormido porque tiene su conciencia dormida. Y ese no es el estado normal, natural del ser humano. El ser humano siempre implica hablar de ser humano, es hablar de seres humanos con conciencia despierta. Con lo cual, la mayoría de los habitantes de este planeta se encuentran concretamente, debido a la degeneración sexual, sometidos a la mayor de las inconsciencias. Para realmente aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo, lo que tenemos en el valor de la libertad es la práctica de la división de la atención consciente, que en la Orden Rosacruz denominamos la práctica del I a U, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Esta práctica, tenemos, por decirlo así, para poder explicarla, tiene dos columnas torales, lo que es el autorrecuerdo y la autoobservación. Pues bien, mediante la división de la atención consciente, pues dividimos la atención en tres. En la individualidad, lo que hacemos es preguntarnos quiénes somos. Nos autorrecordamos como conciencias, quiénes somos, pero nos preguntamos quiénes somos no como persona humana, no como cuerpo de carne y hueso, no como el nombre de cada uno de nosotros, sino sentimos quiénes somos como conciencias. A su vez, mediante este autorrecuerdo o eh, eh, recuerdo de sí, autorrecuerdo o recuerdo de sí, una vez que tenemos esta sensación de quiénes somos como conciencias, ya así con la autoobservación, dirigimos nuestra atención consciente hacia la actividad, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder la noción de quiénes somos y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, a su vez extendemos mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. En este caso sería la ubicación. De tal manera que siendo uno dividimos nuestra atención en tres. Individualidad, acción, ubicación. De esta manera aprendemos a vivir de segundo en segundo, conscientemente, y lo que hacemos es poner un muro de contención a la mente, que es la que continuamente nos está bombardeando de imágenes, pensamientos, miedos, reflexiones, cuestiones intelectuales, logicismos, proyecciones mentales que se manifiestan en imágenes, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, recuerdos. ¿Y todo eso qué es? Todo eso es simple y llanamente sueño. Sueño. Todo eso, si aprendemos a romperlo y a centrarnos y a dividir la atención entre sí, a vivir un pleno IAU, aprenderemos de segundo a segundo a vivir conscientemente. Y para terminar, el valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor, obviamente debemos de aprender a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y qué mayor amor que darle lo más valioso que tenemos, que la enseñanza de la Rosa Cruz. Dárselo gratuitamente a nuestros prójimos. Hay una cuestión que siempre decimos que es de sentido común. Nosotros no podemos acaparar el conocimiento y no compartirlo con los demás. En lo que es el sendero iniciático, si pretendemos acaparar el conocimiento, no vamos a avanzar un solo metro, sino que lo que tenemos que hacer es dar a otros la misma posibilidad que se nos ha dado a nosotros, que es conocer la enseñanza. Independientemente de que el receptor de la enseñanza la viva o no la viva, pero por lo menos dar a otros esa oportunidad. Esa oportunidad se nos dio a nosotros y la aprovechamos. Y tenemos que divulgar la enseñanza para poder dar a nuestros semejantes también esa oportunidad. De esta manera, de una manera no egoísta, sino intentando compartir esta buena nueva que es la enseñanza Rosacruz, que es el mayor tesoro que poseemos, gratuitamente dárselo a los demás y compartirlo. Y para terminar, el último valor es el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica eso que se llama hacer la voluntad del Padre. Como es natural, lo que estamos acostumbrados a hacer es nuestra propia voluntad, simple y llanamente porque no hemos todavía despertado conciencia. Entonces, el Padre exhorta su primera voluntad a que despertemos conciencia.
Con lo cual debemos de despertar conciencia para conocer fehacientemente cuál es la voluntad de nuestro Padre. Mientras tanto, obviamente, debemos de acudir a nuestros divinos padres, a nuestra divina madre, a nuestros divinos padres continuamente para que nos den fuerza, para que nos den energía, para que nos den fuerza para mantenernos en el sendero, acudir siempre a ellos para toda práctica y, por supuesto, sentirles a nuestro lado. Si sentimos a nuestros padres, no habrá nada que no podamos conseguir. En resumidas cuentas, la clave de todas las religiones, la clave de todo el esoterismo en todas las culturas y en todos los tiempos, la esencia la constituye los 5 valores de la Rosacruz: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Con la plena vivencia de los 5 valores, cualquier persona puede, con la plena vivencia de los mismos, llegar al despertar de la conciencia, a la autorización, y si así lo quiere la ley y el Padre, ingresar en la increada luz de lo absoluto.